Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Reconocer que Jehová es Dios es muy importante para nuestra vida. Ya estamos en su programa Conquistadores. Deseamos de todo nuestro corazón que esta sea una semana de bendición, de éxito para nuestra vida. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. El tema que tenemos para este día es el recordatorio a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 9 nos dice: Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. He citado el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 9. Después de David haber tenido el reposo de sus enemigos a causa de Jehová, habitando ya en su casa, se sintió preocupado por la habitación del arca de Dios. Es decir, pensó en levantarle un templo. David consultó al profeta Natán, y éste le dio la luz verde. Pero luego Dios se lo reveló al profeta, y éste le dio la luz roja al ungido, dándole la promesa divina de él levantarle una casa o descendencia a David, y de su linaje levantaría al que edificaría su casa. David, en vez de molestarse, se presentó a Dios en oración de gracias. Dice el capítulo 7, versículo 18, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Ante este recordatorio a David podemos encontrar diferentes aspectos, pero veamos el primero. La aprobación, versículo 3, capítulo 7. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David, preocupado por construir un templo a Jehová donde el arca pudiera reposar, consulta al profeta Natán, buscando la voluntad divina. Él ya tenía su casa, Dios le había dado reposo de sus enemigos, pero en su reposo su mente no se va a distanciar de lo que Dios quiere. El contexto: Dios es lo más importante en nuestro llamado al servicio de su obra. David siempre se mantuvo atento a la voz profética de Dios, primero con el profeta Samuel, su mentor y consejero. Segundo, con el profeta Natán, a quien consulta, y quien luego al ungido fallar lo llama a cuentas. A los elegidos de Dios, Dios siempre le tiene cerca alguna voz profética. El profeta Natán, entusiasmado con la preocupación de David, le declara: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El profeta habló desconectado de Dios. El mensaje parecía de Dios, pero no lo era. Los elegidos tienen que discernir muchos mensajes que les dan. Son agradables y tienen tono de bendición, pero no han nacido en el corazón de Dios. David se quería envolver en un proyecto que para el profeta Natán era sensacional, excitante. Por eso con entusiasmo le da la luz verde. No todos los proyectos que tiene David son nacidos en el corazón de Dios, aunque puedan beneficiar a Dios. Estás escuchando Conquistadores. Antes del reino tú eras el rey, y entre la nada existías tú. Antes de la creación, antes de la fundación, tú eres eterno. Cuando en la tierra hubo luz,
la oscuridad huyó. Antes que el hombre se formó y tu aliento respiró, tú eres eterno. Por siempre, Rey, te alabaré, tu nombre exaltaré. El Alfa y la Omega, mi eterno Salvador. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno. Por siempre, Rey, te alabaré, por siempre. Aleluya, Cristo viene. Las estrellas se caerán y los ríos se secarán. La tierra pasará y los cielos se unirán. Tú eres eterno. Todo tu pueblo se reunirá y las naciones se postrarán y en una sola voz todos te aclamarán. Tú eres eterno. Vamos todos, hermanos. Por siempre, Rey, te alabaré, tu nombre exaltaré. El Alfa y la Omega, mi eterno Salvador. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno. Por siempre, Rey, te alabaré, por siempre. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno. Por siempre, Rey, te alabaré. Por siempre. Aleluya. Él es el Rey. Aleluya. Estás escuchando Conquistadores. En esta aprobación, en este recordatorio, podemos encontrar un cuidado en nuestras vidas. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4 y 5. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ante estos versículos encontramos la desaprobación en este recordatorio a David.
No siempre lo que dicen los profetas es palabra de Jehová. Natán le dio su palabra de aprobación a David, pero luego Jehová le dio la palabra de desaprobación. El profeta le introduce el mensaje de Jehová al ungido con estas palabras: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Con esta interrogación, Jehová le revela a David que a él no le escogería para construirle templo. Dios le dejó ver a David que desde la salida del pueblo hebreo en Egipto hasta ese momento, él había habitado en tiendas. Luego Dios le recuerda al ungido. Luego Dios le recuerda a David cuando lo llamó del redil de las ovejas para darle el principado de Israel. Le dio la victoria y le hizo de un nombre grande. Los elegidos de Dios no se hacen de nombres grandes. Dios les da un nombre grande. También en esta desaprobación le recuerda de la seguridad que le daba a su pueblo. Notemos esta expresión, versículo 11. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Aquí se alude a la casa del ungido, a la casa de David. La palabra casa habla de reinado. Dios tenía un plan con David y con sus descendientes. A muchos elegidos Jehová le levanta casa. De sus lomos se levantan ministerios, pastores, evangelistas, misioneros, ministerios de enseñanzas, de músicos, de liderazgo. Conozco elegidos de parte de Dios que han sido un semillero de bendición para las naciones, donde familias enteras son instrumentos en el establecimiento del reino de Dios. Luego, Dios le revela a David que de él se levantaría un hijo que después de su muerte sería el encargado de edificarle templo, casa a Dios. En cuanto a David, la promesa divina sería de establecer el reino a ese hijo, el cual sabemos por la historia que fue Salomón. En el versículo 13 se da una revelación futura y mesiánica. Dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este reino eterno es el del Mesías, Jesús. En la carne, el Mesías sería el descendiente directo de David. Luego en el versículo 14 se vuelve a aludir a Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dios no tiene hijos engreídos. Él los bendice, pero también los castiga si espiritualmente se portan mal. El mal siempre alcanzará al que obra impíamente. Su pecado le traerá consecuencias. Desde luego, la puerta de la misericordia estaría abierta para Salomón, pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Note, Dios da promesas a David que incluirían su casa y su reino. En lo humano y en lo espiritual le daría un trono que sería estable eternamente. Este trono eterno sería el de Jesucristo, el cual en el milenio será visible y en la eternidad consumado. Note que en este segundo aspecto, Dios está dando palabras de bendición para David. No solamente le está dando un recordatorio, sino que también le está llamando a promesas. Cada uno de nosotros tiene promesas de parte de Dios. No importa, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo hará. Si Él te ha prometido, Él te sacará adelante. No paran de
cesan de adorar. Aleluya. Por siempre será. Yo levantaré mi voz Al Rey de Gloria. Rey de gloria. Yo levantaré mi voz al Rey de Gloria. Rey de gloria. Solo a Él exaltaré, al Rey de Gloria. Rey de gloria. Porque en mi debilidad Él se glorificará. Yo levantaré mi voz al Rey de Gloria. Rey de gloria. Vamos todos, hermanos. Rey de gloria. Rey de Gloria, 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 Rey de Gloria. Rey de Gloria, 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 Rey de Gloria. Estás escuchando Conquistadores. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. El tema que estamos tocando en este día es el recordatorio a David. Ante este recordatorio encontramos un tercer aspecto, la oración, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? La oración de David está encerrada desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Es una oración de un creyente humilde, sumiso a la voluntad divina. David, las bendiciones no le llenaron de orgullo, por el contrario, lo hacían sentirse pequeño ante el trono del Eterno. Por eso le declaró: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Los elegidos de parte de Dios jamás deben olvidar que los logros, los éxitos, no se deben a lo que ellos son, sino a lo que Dios es. Sin el favor divino, no se llega a ningún lado. David le agradece a Dios por su casa o familia en el futuro. A Dios no necesita hablarle mucho. ¿Y qué más puede añadir hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Note lo que dice David en esta oración en el versículo número 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Los elegidos nunca hablan de más. No tienen que añadir más a lo que son y hacen, porque saben que Dios los conoce. Los versículos 21 al 24 son un repaso histórico a la presencia y actuación divina sobre el pueblo de Israel. No podemos olvidar la historia pasada de Dios y su intervención con el pueblo. David luego ora para que la palabra profética se confirmara en su casa, tal y como lo había prometido Dios en los versículos anteriores. Ahora notemos lo que dice el versículo 29 del capítulo 7. Ten ahora a bien bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David le dice a Dios que esa bendición familiar es bien recibida al decirle, lo has dicho. Le demuestra su fe en lo que Dios dijo. Creía en Dios, pero creía en lo que Dios decía. ¡Qué tremenda afirmación! Leemos, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dios desea bendecirnos a nosotros y a nuestras casas. Esa bendición debemos confesarla sobre nosotros y nuestros descendientes. A Dios le interesa bendecir a nuestra familia. Muchas veces Dios está más interesado en dar su bendición a nuestra familia que nosotros recibir la bendición de Dios. Ante este tema del recordatorio a David, podemos concluir de la siguiente manera. Número 1.
Los elegidos de Dios son personas de proyectos para Dios, pero la voluntad de Dios es más importante que los proyectos. Número 2. Los elegidos saben que los profetas también se equivocan y que hoy pueden decirle algo en la carne y mañana otra cosa en el espíritu. Número 3. Los elegidos se someten a la voluntad de Dios, orando y dándole gracias a Dios. Recuerde, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Bendiciones. Para cualquier comentario o sugerencia, llámenos al 2669-9090 o al 2669-9075 o mándanos tu mensaje de texto al 7554-7153. Visite nuestro sitio en internet www.elinsanmiguel.org. Encontrarás toda la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana.